Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Aprovechando que el calabacín está de temporada, vamos a hacer una receta que está buenísima. Vamos a coger unos calabacines medianitos que más o menos tengan un grosor homogéneo. La cantidad va a depender de cuántos comensales seáis. Lo que vamos a hacer es pelarlos completamente y cortarlos en rodajas más o menos como de medio centímetro de grosor. Si el calabacín que tenéis es muy grande y muy grueso, las podéis hacer un poquito más finas. Vamos a poner calabacín en papel absorbente porque ya sabéis que tiene mucha agua. Y le vamos a poner un poquito de sal. Ahí los vamos a dejar un ratito. La sal la ponéis al gusto como siempre. Aparte vamos a preparar una bechamel espesa. Es muy sencillo, simplemente vamos a calentar aceite, unos 30 gramos de aceite con 30 gramos de harina. Si sois de los que hacéis la bechamel con mantequilla, pues la hacéis con mantequilla, no hay ningún problema. Yo suelo hacerla siempre con aceite. Vamos a dejar que la harina se tueste bien, pero sin que llegue a quemarse. Es importante que no nos sepa la bechamel a harina cruda. No pongas el fuego muy fuerte para que no se queme. Ahora vamos añadiendo leche poquito a poco. No voy a dar una cantidad concreta de leche. Lo que queremos es hacer una bechamel que sea espesa. Entonces va a depender mucho de que uséis leche entera, leche vegetal, leche semidesnatada. Yo estoy usando leche entera y más o menos he usado medio litro. Pero yo os digo que lo importante es irle echando poquito a poco y hacer una bechamel que esté espesa. Como no es mucha cantidad, estoy usando la cuchara para deshacer los grumos. Los voy quitando poquito a poco conforme echo la leche. Si hacéis más cantidad y veis que os quedan muchos grumos, no pasa nada por usar la batidora. Le voy a añadir sal y un poquito de nuez moscada. Acordaos siempre de probar la comida mientras la hacéis para ponerla a vuestro gusto, sobre todo en la sal. Como veis, me ha quedado bastante espesa. La voy a retirar y dejar que se enfríe un poco. Vamos a volver al calabacín y lo que voy a hacer es buscar rodajas que más o menos se parezcan en tamaño. En una de ellas voy a añadir nuestra bechamel cuando ya no queme, claro. Añade la cantidad que más o menos os guste, también como medio centímetro quizá. Y tapamos con la otra rodaja de calabacín.
Y así ya tenemos nuestros medallones de calabacín. Por eso es importante que la bechamel quede espesa. Nada, simplemente vamos a ir haciendo los medallones poquito a poco. Ya os digo, la cantidad que va a salir depende de los calabacines que uséis. Ya tendréis que calcular vosotros más o menos cuánta gente sois a la hora de hacer la comida. Los vamos a rebozar en huevo batido y en pan rallado. Si por lo que sea os ha quedado la bechamel un poco líquida, no tan espesa como aquí en el vídeo, un truco que podéis hacer es rebozar 2 veces, es decir, lo pasáis por huevo batido, pan rallado, otra vez huevo batido y pan rallado. Así reforzáis un poquito más y conseguís que la bechamel no se derrame cuando lo friamos. Como veis, se parece un poco a cuando hacemos las croquetas, pero en este caso yo no os recomiendo que lo guardéis congelado. Es decir, si hacéis muchos, es mejor que los friáis todos, porque una vez fritos sí que pueden aguantar 3 o 4 días en el frigorífico. Pero el calabacín es una hortaliza con mucha agua, y si lo congeláis antes de freírlo con el rebozado, al descongelar la textura se va a estropear o va a quedar más blando y no tan bueno como si fuera recién hecho. Pero bueno, si no os importa que os cambie la textura del calabacín, podéis probar a congelarlos. Los vamos a freír en aceite abundante, igual que si fueran croquetas. Y acordaos que los vamos a freír justo antes de que el aceite empiece a echar humo. De esta forma vamos a conseguir que se queden doraditos y que no se nos queme el rebozado. Una vez que se queden doraditos y están fritos, los vamos a sacar a papel absorbente para escurrir el exceso de aceite. Y ya los tenemos listos. Como podéis imaginar, están buenísimos. O sirven de aperitivo o de comida o incluso para una cena. Vamos a abrir uno para que veáis cómo se ven. Ya veis lo tiernos que están. Eso sí, crujientes por fuera, claro. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.